La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y nuevamente tenemos un tema muy importante para esos que han alcanzado el final de los tiempos. El tema de esta mañana lleva por título Lecciones objetivas que aún muchos desconocen. Y les dejo saber, mis queridos hermanos, que este tema tiene que ver con el profeta Elías. Por lo tanto, como tiene que ver con el profeta Elías, saben que es de importancia para esos que van a formar el tercer Elías. Antes de comenzar este tema, vamos como de costumbre a ir ante el trono de la gracia para empezar este tema con la autoridad del cielo. Así que oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, alabado y enaltecido sea tu santo y precioso nombre. Nuevamente te damos gracias, Padre Santo, por darnos este privilegio y por darnos la oportunidad de comunicar tu palabra a todos nuestros hermanos. Te pedimos de manera especial, Padre Santo, que seas con todos ellos, que tú los puedas iluminar, darle discernimiento, que ellos puedan ver a lo mejor algunas cosas que no habían notado anteriormente en el material que vamos a estar cubriendo. Te pedimos que este programa lo puedas dirigir tú de principio a fin y que seas tú el que llegues a sus corazones y puedas imprimir estas verdades en su mente, Padre. En el nombre y por los méritos de tu amado Hijo Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 9 al 13, donde dice la santa palabra de Dios: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y he aquí vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Versículo 11. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo 13. Y al oírlo Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el programa de hoy seguiremos hablando acerca del carácter de nuestro Dios, ya que conocer al Padre y al Hijo es la vida eterna. Algunos tristemente le cambian el énfasis a lo que realmente dice Juan 17:3, cuando hacen su enfoque principalmente en la cuestión de la cantidad. Son dos,
y eso es lo que importa. Pero, ¿de qué vale que sepas que son solo dos y no tres, pero no conozcas realmente su carácter, pensando que matan lo contrario a su santo carácter? Pues hoy estaremos cubriendo algunas lecciones objetivas que Dios en su infinita sabiduría quiso compartir con su pueblo, pero que actualmente aún muchos de los que profesan seguirle no conocen. Lo triste de esta situación es que no comprenden la importancia de conocer la gran verdad de que Dios no mata, como claramente presenta su santa ley y como Cristo claramente reveló en su vida. Actualmente, algunos no quieren aceptar esta verdad. En su desconocimiento, dicen que este es un tema divisado para desviar la atención de lo que realmente debemos predicar. Y en contra de esta gran verdad se han unido para asesinar la reputación de los que han sido bendecidos al conocerla. No se dan cuenta que al hacer esto están poniendo de manifiesto ese carácter que mezcla la verdad con el error. Bien había dicho Cristo en Juan capítulo 16 versículo 2 cuando dijo: y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ven todo literalmente, pero no comprenden la profundidad espiritual. Por eso preparamos este tema de hoy, no para combatir, sino para educar, para que algunos puedan entender dónde están errando y puedan ser bendecidos por el Espíritu del Redentor. Elegimos este tema porque Cristo mismo lo dio a conocer, pero algunos todavía no han captado la lección. Por lo tanto, los llevo nuevamente al relato cuando Cristo es rechazado por los samaritanos y dos de sus discípulos quieren hacer algo al respecto. En Lucas capítulo 9 versículo 54 se nos dice: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Aquí hay una lección que los discípulos mismos no habían aprendido. En el relato bíblico del Antiguo Testamento, el profeta Elías había sentenciado a muchos soldados a morir al ser consumidos por fuego que en efecto había descendido del cielo. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10, dice: y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Pero el asunto no quedó ahí, mis queridos hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 12, dice: y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. ¡Wow! Terrible experiencia. Ahora, algunos cristianos leen estas porciones de las Escrituras y tienen la misma actitud que tienen los que profesan ser cristianos, pero se deleitan en ver a los oponentes del boxeo o de las artes marciales mixtas entrarse a golpes hasta que uno desmadra al otro. Cuando gana el que favorecen, aunque le haya causado daño cerebral al que perdió la contienda, se llenan de alegría. Pero Cristo no es así, mi querido hermano, y por lo tanto tampoco lo es el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ambos contrincantes tuvieran vida, si tan solo creyeran en Él y lo aceptaran como su Salvador personal. Ahora, volviendo al relato bíblico,
El tercer capitán de 50 dio la lección que Elías mismo no había comprendido bien, cuando dijo en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 14, «He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos». Entonces sucedió algo muy interesante, mis queridos hermanos. Lo podemos encontrar registrado en el siguiente versículo, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 15, donde dice: «Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él». Y se levantó y descendió con él al rey. En este versículo podemos ver la verdadera motivación de Elías. El temor había sido la razón que había instigado a Elías a proferir las palabras que concluirían con la muerte de los 102 soldados. Y sin reparo las pronunció, aunque ciertamente fuera un varón de Dios. Pero había algo que el gran profeta de Israel desconocía, y eso era cómo realmente es el carácter de Dios. Cristo le aclaró a Jacobo y a Juan lo que Elías mismo desconocía. Y sé que algunos ahora mismo están tomando piedras por lo que acabo de decir para apedrearme, pero como les he dicho en otras ocasiones, el omnisapiente es Dios, no el profeta. Juan y su hermano Jacobo llegaron a conocer esta gran lección cuando en Lucas capítulo 9, versículos 55 y 56, Cristo los reprendió diciendo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». El maestro de Galilea dio una lección objetiva que muchos no conocen completamente. Y es triste que los que se jactan de conocer la verdad no trinitaria del Padre y del Hijo no puedan discernir que cuando Cristo dijo: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois», no comprendan que esa declaración se puede aplicar tanto al carácter de Cristo, que es igual al carácter del Padre, como a su espíritu, que también es igual al espíritu del Padre. Esa reprensión es una confirmación de que lo que sucedió en Segunda de Reyes con el profeta Elías no fue ejecutado por Dios. Dios lo permitió, pero como en el caso de Job, otro con un carácter perverso envió el fuego y causó la repentina destrucción para que no tuvieran tiempo de arrepentirse. Ahora, mis queridos hermanos, comentando con relación a la reprensión de Cristo a sus discípulos, la sierva del Señor nos dice: «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas». Lucas capítulo 9, versículos 55 y versículo 56. Y hago una pausa. Entonces Elena White comienza a explicar lo siguiente. Por favor, noten. Continúa la cita. Juan y los otros discípulos estaban en una escuela en la cual Cristo era el maestro. Los que estaban listos para ver sus propios defectos y se sentían ansiosos de mejorar su carácter, tenían amplia oportunidad de lograrlo. Juan atesoraba cada lección y constantemente trataba de colocar su vida en armonía con el modelo divino. Las lecciones de Jesús que enseñaban
que la mansedumbre, la humildad y el amor eran esenciales para el crecimiento en la gracia y un requisito que los capacitaba para su trabajo. Eran del más alto valor para Juan. Estas lecciones nos son dirigidas a nosotros como individuos y como hermanos en la iglesia, así como a los primeros discípulos de Cristo. Esa cita la pueden encontrar en La edificación del carácter, la página 56, el párrafo 3. Y sí, mis queridos hermanos, Cristo es el modelo divino y nos señala cómo es su Padre. Ahora, volviendo al caso de Elías, ahí también podemos ver que el profeta no conocía cabalmente a Dios al grado que Dios deseaba que le conociera, al grado que Él quiere que nosotros le conozcamos. El ángel de Jehová le había dicho al profeta Elías: no tengas miedo de él. Si Elías hubiera conocido totalmente a Dios, no hubiera temido al capitán ni a sus 50. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, el discípulo amado nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis queridos hermanos, y aunque algunos puedan pensar que en este contexto esto no se aplica a Elías, Santiago nos confirma en Santiago capítulo 5, versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Antes de que pudiera ser trasladado el profeta, al igual que nosotros, Elías debía conocer quién era realmente el Dios que profesaba servir. Dios lo había usado poderosamente vez tras vez, pero el gran profeta Elías todavía no dependía de él en los momentos cruciales, en toda situación difícil que se presentara. En el libro anterior, en Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos al profeta siendo usado poderosamente por Dios en el Monte Carmelo para presentarle al pueblo quién realmente es el Dios verdadero. Dios lo usó con gran poder para realizar una tremenda reforma entre el pueblo que había apostatado terriblemente. Hablando acerca de ese suceso, la sierva del Señor nos dice: Dios obró a través de Elías cuando destruyó a los profetas de Baal, con lo cual se encendieron los fuegos del infierno en el corazón de Jezabel para vengar la sangre de los sacerdotes de Baal. Esa cita la pueden encontrar en materiales del 1888 de Elena G. de White, la página 488, el párrafo 1. Este hecho es muy sencillo de comprender, mis queridos hermanos, pero por alguna razón la gente no lo entiende en su justa perspectiva. Los que aseguran que Dios mata entienden que como el juez del universo los sentenció a muerte, que eso equivale a que Él los mató. Pero eso es ver las cosas con una mirada miope. Eso es ver las cosas como cuando los trinitarios dicen que engendrado es igual que creado. Primero, los sacerdotes adoraban un Dios falso que pertenecía a una trinidad pagana. Incurrieron en un delito cuya paga es muerte. Segundo, el juez del universo dictaminó sentencia y falló en su contra. Tercero, Elías, quien aún no había sido perfeccionado en el amor, como dice el discípulo amado, fue utilizado como verdugo con la ayuda del pueblo.
Y cuarto, Dios hizo plena justicia, pero Él no mató a nadie. El pecado de los sacerdotes paganos cosechó lo que habían sembrado. Dios no mató a nadie. El juez juzga y dictamina sentencia, pero es el verdugo el que ejecuta la sentencia. El profeta Elías, después de participar en tan rotunda victoria, fue sacudido grandemente. La sierva del Señor presenta lo siguiente cuando dice: Elías no debiera haber huido del puesto que le indicaba el deber. Debiera haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que le había ordenado vindicar el honor de Jehová. Esa cita la pueden encontrar en Profetas y Reyes, la página 118, el párrafo 1. Se sintió amenazado y se fue. ¿Qué pasó con su confianza en Dios? ¿Qué pasó con la dependencia y comunicación que tenía con el Altísimo? Le pasó como nos pasa a nosotros cuando permitimos que los problemas nos cieguen, que los problemas hagan un muro de tal nivel que no podamos ver al Dios que profesamos servir. Pues mis queridos hermanos, todos sabemos la historia. Se refugió en una cueva y Dios tuvo que buscarlo mediante un ángel. Ahí le dio una lección que para muchos es enigmática. La sierva del Señor nos dice: Dios preguntó a su siervo: ¿qué haces aquí, Elías? Te mandé al arroyo Querit y después a la viuda de Sarepta. Te ordené que volvieses a Israel y te presentases ante los sacerdotes idólatras en el monte Carmelo. Luego te ceñí de fortaleza para guiar el carro del rey hasta la puerta de Jezreel. Pero ¿quién te mandó huir apresuradamente al desierto? ¿Qué tienes que hacer aquí? Esa cita la pueden encontrar en Profetas y Reyes, la página 123, el párrafo 3. Entonces lo mandó a salir de la cueva y a situarse delante de él. El relato continúa diciendo: invitando al profeta al salir de la cueva, el ángel le ordenó que se pusiera de pie delante del Señor en la montaña y escuchase su palabra. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Esa cita la pueden encontrar en Profetas y Reyes, página 124, el párrafo 1. Esta era una lección objetiva para todos, pero especialmente para los que saben acerca de los tres Elías y desean ser parte del tercer Elías. Juan el Bautista, el segundo Elías, estando preso en el calabozo, también se desanimó. Se confundió en cuanto al Mesías y envió a preguntar a Jesús por medio de dos de sus discípulos: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, ¿por qué piensan ustedes que Juan hizo tal pregunta? Pues mis queridos hermanos, obviamente había algo en la misión del Mesías prometido que él había malinterpretado o no entendía cabalmente. Juan el Bautista luchaba con la idea de que si Jesús era el verdadero libertador, ¿acaso no debía derribar el poder opresor y libertarlo de esa maloliente mazmorra? Cuando los discípulos de Juan llegaron y le hicieron la pregunta a Jesús, ¿saben?
Jesús no les contestó inmediatamente. Cristo los dejó ser testigos oculares de la misión que Él había venido a cumplir como Mesías. Solo después que ellos vieron la liberación que solo Cristo podía impartir, les dijo que le contaran a Juan lo que habían visto. Los discípulos de Juan se dieron cuenta que Cristo no había venido a matar, guerrear o a combatir a los romanos. La liberación brindada por el Salvador era mucho más profunda y más amplia, pues podía liberar de todos los resultados del pecado y poner al hombre en total armonía con Dios. Elías tenía necesidad de conocer lo mismo, y en la lección objetiva que Dios le dio en la entrada de la cueva, Dios le presentó lo mismo. Para la honra de Dios, Elías aprendió la lección. La pregunta de los 64,000 centavos es, ¿la aprenderemos nosotros? Comentando acerca de lo que aprendió Elías, la sierva del Señor nos dice: no es siempre la presentación más sabia de la verdad de Dios la que convence y convierte al alma. Los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo, que obra quedamente y sin embargo en forma segura para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda vocecita del Espíritu de Dios la que tiene poder para cambiar el corazón. Alabado sea su santo nombre. Esa cita la pueden encontrar en Profetas y Reyes, página 124, el párrafo 3. Mis queridos hermanos, después de toda aquella bulla, al oír el silbo apacible y delicado, entonces Elías salió, tranquilo, enternecido y subyugado. Sabía ahora que una tranquila confianza y el apoyarse firmemente en Dios le proporcionarían siempre ayuda en tiempo de necesidad. Y mis queridos hermanos, nos corresponde a nosotros comprender que el Dios que contesta por fuego quema la escoria que ensucia nuestro corazón, para que podamos tener un carácter semejante al suyo, que es como el que Cristo fielmente presentó ante los discípulos de Juan. Cristo libertó del pecado y mostró que su carácter de amor, que está ejemplificado en la santa ley de Dios, se puede realizar en la vida del creyente, aún en este mundo de maldad. El profeta Elías pudo distinguir que Dios no estaba en el huracán o en el terremoto o en el fuego. Esto nos dice mucho. No salió a poner su vida en peligro. Y esto lo podemos ver en la obra del Mesías, presentada por el profeta mesiánico. Sí, Isaías, describiendo la obra del Mesías, ejemplifica lo mismo cuando dice en Isaías capítulo 42, versículo 2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Aquí el profeta presenta que el Hijo del Dios viviente no usaría los medios que generalmente usan los hombres bajo la influencia del príncipe de este mundo. Y en el verso 3 continúa diciendo, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que se extingue. En un sentido más amplio, esto presenta que no mataría, lo que es simbolizado por el quebrar la caña cascada, o terminar de apagar el pabilo humeante que aún conserva fuego. El no quebrar la caña significa darle vida, al igual que el no apagar lo que está por extinguirse. Simboliza volver a encenderlo plenamente. El quebrar y extinguir simbolizan la muerte.
Por lo tanto, no mataría, como dice el mandamiento, que es una copia de su santo carácter, el cual es un trasunto del carácter del Padre. Cristo impartiría a los hombres los mismos atributos que comparte de Dios. Edificaría el carácter humano a la semejanza del carácter divino. Por lo tanto, no debemos matar. ¿Por qué? Porque Cristo nunca mató a nadie. La obra del Mesías fue producir una hermosa obra espiritual en el corazón pensante del hombre, para que pudiera respirar en este mundo de maldad la deliciosa atmósfera del cielo. No podemos crecer siendo mayor del Dios que adoramos. Si el que tú sirves mata, no llegarás a la meta. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.